Bien, mis hermanos, le invito a abrir nuestras Biblias en el libro de Isaías. Isaías, como aparece ahí, Isaías capítulo 58, el verso 13 y 14. Isaías 58, verso 13 y 14. Le damos lectura a la palabra del Señor. Dice así: si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamareis delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Amén. Oremos al Señor pidiéndole la iluminación por su palabra, su gracia, que su Espíritu Santo haga vida en nuestros corazones. Oremos. Padre Santo Celestial, así como en el desierto, Señor, tú alimentabas a tu pueblo, de la misma manera, Señor, tú por medio de tu palabra alimentas, Señor, nuestra vida espiritual en este peregrinar, en esta tierra. Hemos llegado, Señor, delante de tu presencia, necesitados, con hambre, Señor, de ti. Y permítenos, Señor, y danos corazones sensibles, una tierra, Señor, que tu palabra produzca vida, Señor. Que nuestros pensamientos, que nuestra mente, que nuestro corazón, Señor, pueda estar atentos a tu palabra. Dependo, Señor, de tu gracia, de tu iluminación, Señor, porque soy hombre débil. Pero, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, puede hacer lo que ningún predicador, lo que ningún hombre, ni que tenga el mejor intelecto puede hacer, sino que tu palabra darle vida. Es tu Espíritu Santo, Señor, el que aplica tu palabra en nuestros corazones. Que sea en medio de nosotros, aplicando, Señor, estas verdades gloriosas a todos, Señor, los que han sido convocados en este día y los que a través también de este medio de comunicación nos están, Señor, mirando. Tu bendición sobre ellos también. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, doy gracias al Señor por esta oportunidad que Él me concede de poder, ¿cómo se dice?, repartir el pancito. A lo largo de la historia de la iglesia, bueno, el día de reposo, como bien decía nuestro hermano Daniel, ha sido muchas veces una enseñanza confusa, por una parte menospreciada, y a veces mirada de una manera bien estricta, incluso hasta legalista por algunos sectores judíos cristianos, que ven como el día de reposo que no tienen que realizar ningún tipo de trabajo, incluso aquellos que a lo mejor pueden ser de orden necesario. Un ejemplo de esto, un hermano que fue a Israel, él se quedó en un edificio y decía que era tan
estricto para ellos el día de reposo, que ellos en el día de reposo hacían que el ascensor parara en todos los pisos, lo programaban para que parara en todos los pisos, porque para ellos apretar el número 3 o el número 4, donde iban eso ya era un trabajo y estaban faltando el día de reposo. Y también, bueno, hay grupos de cristianos que miran esta enseñanza del día de reposo como indicadores que solamente se dieron en el Antiguo Testamento y que hoy en día no debe ser considerado como una norma de vida para la iglesia. Esto, bueno, lo pudimos ver hace algunos estudios atrás, los días martes, donde el pastor muy claramente también enseñaba acerca del cuarto mandamiento, sobre la enseñanza del día de reposo. Lo pudimos ver ahí también en el cuarto mandamiento, las exigencias también del día de reposo. Pero ¿qué dice nuestra confesión? Nuestra confesión en el capítulo 21, la confesión de Westminster, en el inciso 7, dice: acerca del día de reposo, así como es ley de la naturaleza que en general una debida proporción de tiempo sea separada para la adoración a Dios, así también en su palabra, mediante un mandamiento positivo, moral y perpetuo, que obliga a todo ser humano en todos los tiempos, Dios estableció específicamente un día de cada 7, como un reposo para ser guardado santo para Él. Desde el principio del mundo hasta la resurrección de Cristo, este día era el último de la semana, pero desde la resurrección de Cristo fue cambiado al primer día de la semana, el mismo que en la Biblia se llama el día del Señor, el cual debe continuar hasta el fin del mundo, como el sábado cristiano, como el descanso cristiano. Eso es lo que dice nuestra confesión. En este pasaje, mis amados hermanos, encontraremos una verdad importante para nosotros como cristianos, que debemos también ser instruidos, recordados sobre el día de reposo. Y en este capítulo 58, el versículo 13 y 14, el contexto inmediato lo podemos ver en los primeros 12 versículos del capítulo 58, donde dice la palabra del Señor: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. ¿Por qué dicen ayunamos y no hiciste casos? Humillamos nuestras almas y no nos diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contienda y debate ayunáis, para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y que haga como silicio y que haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de la impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo?
¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. E irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá Él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador, el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de agua, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzada para habitar. Este es el contexto inmediato que vemos en este capítulo, donde vemos la acusación del Señor sobre Judá en una falsa religiosidad, una hipocresía. La rebelión de la casa de Jacob, que buscaban los beneficios del Señor, las bendiciones del Señor, pero con corazones totalmente fríos y rebeldes. Lo que muchas veces, hemos sido exhortados desde este lugar, que tenemos el conocimiento de Dios en nuestra mente, pero en la práctica, corazones realmente fríos, llenos de información, pero corazones poco ardientes por el Señor, sin el temor de Él. Un predicador en una oportunidad comentaba y decía que la carretera más larga que existe es la carretera de la mente al corazón. Porque llenamos nuestra mente con información, con conocimiento del Señor, pero en la práctica muchas veces ahí no hay una verdadera piedad, no hay temor de Dios en nuestros corazones, están lejos de poder muchas veces agradar al Señor. Como leíamos en el versículo 1, dice: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como de trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día, quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia, y que hubiese dejado la ley de Dios, me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Nos muestra aquí que el pueblo había dejado la ley de Dios, querían las bendiciones de Dios, querían sus bendiciones sin manifestar realmente un amor sincero por Dios. Querían gozar de sus beneficios, pero sin un arrepentimiento real a sus pecados. Y esto lo llama una falsa religiosidad. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos los trabajadores. Su deseo en poder realizar todas estas ofrendas era netamente de poder manipular a Dios, como muchos que hoy en día buscan a Dios por lo que ellos desean en sus corazones, pero no por lo que Dios es y no por lo que nosotros realmente necesitamos de Dios. Como aquellos que seguían a Jesús por los panes y los peces, que seguían a Jesús porque comieron el pan y se saciaron, porque querían sus milagros. Buscaban solamente un bienestar personal en esta tierra, un bienestar temporal. Querían a ese Dios lleno de amor, lleno de compasión, a ese Dios misericordioso, pero no al Dios que es justo y que también es santo.
Querían solamente los beneficios de Dios. Para ellos, el ayunar era solamente dejar de comer, pero seguían contra su ley, pecando deliberadamente, como dice, oprimiendo al pobre, viviendo en su pecado, viviendo para ellos mismos y no considerando realmente lo que Dios hablaba por medio de su palabra sobre todas estas ofrendas y sobre este su día. Ahora, ¿cómo en los tiempos de Isaías, cómo ve Dios el corazón de este pueblo? Esto lo podemos ver en Isaías capítulo 1. El versículo 2 al 6. ¿Cómo era el corazón de este pueblo? ¿Cómo lo ve Dios? Dice su palabra: oíd cielo y escucha tu tierra, porque habla Jehová, crié hijos y los engrandecí, ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Así era el corazón de este pueblo, lleno de maldad. Así lo ve Dios el corazón de este pueblo. Habían levantado un Dios, no el Dios de las Escrituras, no el Dios de la palabra, sino que un Dios conforme a su corazón, conforme a sus propios pensamientos. No este Dios santo, no este Dios justo, sino que había levantado un Dios a su propia imagen. Ahora, frente a este corazón, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué le responde Dios? Isaías capítulo 1, el versículo 3 al 15, frente a esta forma de que ellos estaban adorando a Dios, de esta forma que ellos le estaban ofreciendo la adoración a Dios. ¿Qué le dice en Isaías capítulo 1, el versículo 3 al 15? Dice: no me traigáis más vana ofrenda, el incienso me es abominación. Luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecida mi alma. Mire, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, la oración, yo no la oiré. Llena está de sangre vuestras manos. Si hay algo, mis amados hermanos, que Dios, podríamos decir, aborrece, es esa adoración falsa. Es esa adoración hipócrita. Dice: vuestras fiestas solemnes, que era algo santo, glorioso, para poder deleitarse, para poder celebrar al Señor. Dice que para Dios habían sido gravosas. Estaba ya cansado, ya no las podía soportar. Que ellos, al levantar vuestras manos en adoración, Dios estaba escondiendo sus ojos de ellos. Multiplicaban sus oraciones, pero el Señor no las escuchaba. Ellos estaban realizando las ofrendas, la fiesta solemne, el día de reposo, el ayuno, por una parte, pero también al mismo tiempo estaban adorando a dioses falsos y pecando contra Dios. Al mismo tiempo. En Isaías capítulo 1, 21,
el Señor le dice a su pueblo: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, y en ella habitó la equidad. Pero ahora, los homicidas. Isaías 1:21. En Isaías 57, el versículo 3 al 6, dice: mas vosotros llegaos acá, hijos de la hechicera, generación de adúltero y de la fornicaria. ¿De quién os habéis burlado? ¿Contra quién ensanchasteis la boca y alargasteis la lengua? ¿No sois vosotros, hijos rebeldes, generación mentirosa, que os enfervorizáis con los ídolos debajo de todo árbol frondoso, que sacrificáis los hijos en los valles debajo de los peñascos, en las piedras lisas del valle está tu parte? Ellas son tu suerte, y a ellas derramaste libación y ofreciste presente. ¿No habré de castigar estas cosas? Esta falsa religiosidad, esta falsa adoración que estaba presentando el pueblo de Israel, hace que Dios tape sus oídos y que no escuche de ellos sus oraciones. Por más elocuente, por más a lo mejor fervorosa, pero si su corazón está lejos, esto hace que Dios tape sus oídos y no escuche sus oraciones. Así era el corazón de este pueblo y la adoración que le estaban ofreciendo en los tiempos de Isaías. Una adoración totalmente, como decía, falsa, hipócrita en el día de reposo. Ahora, viendo en el contexto, mis amados hermanos, de estos primeros 12 versículos, la pregunta es: ¿por qué termina la acusación de Jehová en el capítulo 58, hablando en el versículo 13 y 14 del día de reposo? ¿Por qué termina la acusación de Jehová en el capítulo 58, hablando del día de reposo en el versículo 13 y 14 que le hemos dado lectura? Porque para el pueblo de Israel, la evidencia de la apostasía que estaba viviendo era el desprecio por el día de reposo. Aquel día, como lo mencionaba nuestro hermano, que Dios había llamado a santificar. Entonces, la evidencia de este pueblo era que ellos habían dejado realmente darle el valor, el sentido al día del Señor. Este era el pecado que resume acá en el libro de Isaías: el desprecio por el día del Señor. La desobediencia del pueblo era la transgresión del cuarto mandamiento, como lo vimos en el estudio. Al quebrantarlos, ellos habían despreciado aquel sello que los diferenciaba de las demás naciones. Era el día que a ellos lo identificaba como el pueblo de Dios. Era el pueblo que marcaba la diferencia sobre los demás pueblos, dándole una distinción como el pueblo de los redimidos, que habían salido de la esclavitud de Egipto y que ahora ellos eran libres para Dios. Ninguna otra nación en aquellos tiempos guardaban el día de reposo, solamente el pueblo del Señor, porque ellos habían salido de la esclavitud de Egipto, pero Dios lo había libertado con mano poderosa y le había dado el día de reposo, como vamos a ver más adelante, como el día de descanso. Era el día que ellos tenían que recordar como el día de que Dios lo había redimido de la esclavitud de Egipto. Pero para ellos, ¿en qué se había transformado este día? El día de reposo para este pueblo se había transformado en una carga muy difícil de poder llevar, lleno de restricciones y sin poder realmente disfrutar un deleite pleno
en el día del Señor. Por lo tanto, sus corazones pecaminosos seguían cumpliendo lo establecido por la ley de Dios, guardando el día de reposo, pero luego o al mismo tiempo hacían lo que realmente sus corazones deseaban. Cumplían, pero sin entender el propósito y la bendición que hay en dedicar este día al Señor. En resumidas cuentas, Isaías capítulo 29, el versículo 13, lo dice muy bien. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Así se resume el Señor, el corazón de este pueblo. Ahora, ¿cómo Dios llama a este pueblo al arrepentimiento, a volverse al Señor? Recordando este día, la observancia, mirando el día de reposo. Y eso, con la ayuda del Señor, vamos a poder ver en estos dos versículos. Y primeramente quiero poder llevarle al versículo 14, poder mirar las promesas y las bendiciones del día de reposo, que nos mencionan tres. Dice: entonces te deleitarás en Jehová, yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y te daré comer de la heredad de Jacob tu padre. Las promesas y las bendiciones del día del reposo. Dice: entonces te deleitarás en Jehová. Esto es gozar, sentir plena satisfacción en el conocer cada vez más a Dios. Es un placer, es un deleite por la belleza de Dios, por la gloria de Dios. Entonces te deleitarás en Jehová. Esto es lo que debía hacer el pueblo de Dios en el día de reposo. Un día netamente para descansar en el Señor, deleitándose, gozándose en su Señor. El día de reposo se le había dado para conocer mejor a Dios, primeramente, como decía nuestro hermano, como su creador. Éxodo 20, el versículo 11, dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Dos cosas: lo bendijo y lo santificó. Entonces se le dio este día para guardar como un recordatorio del poder de Dios como creador de todo el universo, y debían recordar las obras del Señor en su creación, en todo lo creado. Como decía en los primeros capítulos ahí en Génesis, Dios creó el cielo, la tierra, la luna, todo lo que nosotros podemos creer. Y esto, al contemplar, mirar a Dios como su creador, como el creador de todas las cosas, por el poder de su palabra, esto en su pueblo debía generar un deleite, un gozo, una satisfacción. Pero no solamente como el creador de todas las cosas, el cielo, la tierra, el mundo, lo creado, sino que también ellos debían ver esta majestad y reconocer a Dios como su creador. Isaías en 43, el versículo 7 dice: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía lo he creado, y los formé y los hice. O sea, Dios creó el universo, Dios creó todas las cosas por el poder de su palabra. De la nada, Dios llamó a existencia todas las cosas por el poder de su palabra, y todas las cosas por Él subsisten. Pero también Dios me creó a mí. Dios me formó.
Él me hizo. Él me dio vida. Y en esto el pueblo también debía regocijarse. En esto también debía el pueblo deleitarse. Ahora no tan solamente como su creador, como el creador de todas las cosas, como su creador, también debían recordarlo como su redentor. Como lo recordó Moisés antes de entrar en la tierra prometida en Deuteronomio capítulo 5, el versículo 12 al 15. Lo vimos también ahí en el estudio. Dice: guardarás el día de reposo para santificarlo, como Jehová tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo a Jehová tu Dios. Ninguna obra harás, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate, esto debía hacer el pueblo de Israel en el día de reposo, además de deleitarse como su creador. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. O sea, ellos también, de conocer más a Dios, de deleitarse en su Dios, tenían que recordarlo como su redentor, que lo había sacado de la esclavitud de Egipto con mano poderosa y los trajo haciendo pacto con ellos, diciendo que ahora ellos eran su pueblo y Él era su Dios, dándole lo que antes ellos no tenían: una identidad. Se les dio el día de reposo para poder recordar a Dios, y lo leíamos como con Dios con mano fuerte. Destruyó al faraón y su ejército y los sacó de aquella esclavitud que ellos vivían, y ahora lo habían hecho su pueblo y eran libres para con Dios. Ellos tenían que recordar como su creador y como su redentor. Este era el deleite que ellos tenían que tener en el día de reposo, en el día del Señor. Pero vemos que se estaban regocijando en ellos mismos. Estaban buscando sus propios placeres, sus propios deseos. Pero si ellos se hubieran deleitado en el Señor, hubieran gustado de esta bendición que hay en el día de reposo, de deleitarse en Jehová. ¿Cuál es otra promesa y otra bendición que nos habla su palabra? Dice: te deleitarás en Jehová y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra. Esta parte de este versículo es el mismo lenguaje que ocupa Moisés en Deuteronomio capítulo 32, el versículo 2 y 13, que dice: Jehová solo le guió y con él no hubo Dios extraño. Lo hizo subir sobre las alturas de la tierra y comió los frutos del campo. E hizo que chupase miel de la peña y aceite del duro pedernal. También lo encontramos en Deuteronomio capítulo 33, el versículo 29, que dice: bienaventurado tú, oh Israel, ¿quién como tú, pueblo salvo de Jehová? Pueblo salvo por Jehová, escudo de tu socorro y espada de tu triunfo. Así que tus enemigos serán humillados y hollarás, y tú hollarás sobre sus alturas. Dando a entender que el Señor, una de las promesas y una de las bendiciones que iban a alcanzar en este día, que el Señor iba a pelear por ellos, que le iba a dar la victoria sobre sus enemigos, que los iba a defender. Si ellos probablemente hubiesen entendido este cuarto mandamiento, probablemente nunca hubiesen sido llevados al cautiverio. Pero por el desprecio que ellos le dieron y la poca importancia, la relevancia que le dieron al día del Señor, ellos fueron entregados en manos de sus enemigos. Dios
iba a ser su proveedor, Dios iba a ser su sustentador, Él iba a guardar a su pueblo. Dice, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, en una comunión, en una relación con este Dios que lo había redimido. Otra de las bendiciones que habla aquí su palabra, dice, y yo te haré subir a las alturas de la tierra y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre. Otra promesa y bendición que el pueblo iba a poder disfrutar en el día de reposo. Esto era poder gozar de la heredad prometida y de los beneficios dados a Abraham, Isaac y Jacob, como dice el Salmo 105, el versículo 10 y 11. La estableció a Jacob por decreto, a Israel por pacto sempiterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán como porción de vuestra heredad. Este también era uno de los beneficios que ellos gozarían simplemente por ser el pueblo de Dios. Ahora, también el hecho de poder perder esta tierra que Dios le había prometido a Jacob era la prueba que también habían ellos dejado a Jehová y la evidencia también que había desechado el día de reposo y despreciando al Dios del día de reposo. Y estas eran las bendiciones que iba a gozar el pueblo de Israel. Estas eran las promesas que Dios le había dado a su pueblo para que disfrutaran, deleitaran, se refugiaran en Él en el día de reposo. Ahora, ¿qué seguridad tiene Israel que estas bendiciones y promesas realmente la iban a alcanzar en el día de reposo? ¿Cuál es la garantía? Bueno, dice la última parte del versículo, porque la boca de Jehová lo ha hablado. El Dios que no puede mentir, el Dios que no es hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, Dios lo había dicho por su palabra que ellos iban a gozar de esta promesa, de esta bendición y beneficio en su día de reposo. La boca de Jehová lo había hablado. Y si Dios lo había dicho, el Dios que no puede mentir iba a ser una realidad. Ahora, mis amados hermanos, esta promesa y estas bendiciones el pueblo por su corazón no le estaban dando un verdadero deleite. Como decía, Dios no habían encontrado un verdadero deleite en el Señor, aun cuando Dios mismo, su boca, lo había hablado y lo había dicho. Ahora, como ellos, para gozar de estas bendiciones, tenían que hacer para disfrutar en el día de reposo? Eso lo vemos en el versículo 13. Para poder disfrutar realmente el día de reposo, tenemos que tener un entendimiento correcto del día de reposo, entendiendo que es un día santo que Dios santificó y santo, mis amados hermanos, es apartado. En Génesis, como decía nuestro hermano también, Génesis 2, el versículo 1 y 3 dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Lo bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Un día santo, un día apartado. Lo apartó del uso común de todos los otros días, para que sus criaturas lo adoraran exclusivamente a Él. Era un día dedicado para su Creador, para Israel como su Creador, como vimos, y también como su Redentor. Sin embargo, como había mencionado, ellos veían este día como una carga pesada y no estaban realmente descansando ni deleitándose en el Señor. Era un día para la adoración exclusiva a Dios. Era el día glorioso de Jehová, el día honorable de Jehová. Debían de ver este día en adoración hacia Él solamente, de manera venerable.
Y por eso el Señor le dice, si retrajeses del día de reposo tu pie. Esto quiere decir que el pueblo no debía andar en sus propios caminos. Y caminos acá se refiere a las actividades cotidianas con respecto al resto de la semana. Pero el pueblo estaba haciendo todo lo contrario de poder guardar este día de reposo. En Nehemías, el capítulo 13, el versículo 15 al 21, dice: en aquellos días vi en Judá a algunos que pisaban en lagares en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y de toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en el día de reposo, y que traían a Jerusalén todas estas cosas en el día de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También habían en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en día de reposo a los hijos de Judá y en Jerusalén. Y reprendí a los señores de Judá y les dije: ¿qué malas cosas es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo? ¿No hicieron así vuestros padres y trajo nuestro Dios todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues, aquí una decisión radical frente a esto que estaba sucediendo, trayendo comercio en el día del Señor. Dice que sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas algunos de mis criados para que en el día de reposo no introdujeran carga y se quedaran fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía. Les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron más en el día de reposo. 6 días eran dedicados al trabajo, mas el 7º día ellos tenían que santificarlo. Como leímos acá en el versículo 13, en el versículo 13, si retrajeses del día de reposo tu pie. De hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamaréis delicia, santo, glorioso de Jehová. No tenían que andar en su voluntad. Este día tenía que ser lo más importante. No tenían que andar en su voluntad dando favor a sus placeres, a sus deseos, buscando su propia satisfacción en las cosas vanas de esta vida, sino que tenían que disponerse sus sentidos en poder deleitarse en el Señor como su Creador y como su Redentor. Esta era la importancia que ellos le estaban dando al Dios del día de reposo. Dice: no andando en sus propios caminos, ni buscando su voluntad, ni hablando sus propias palabras. Esto también tenían que ellos hacer para guardar el día de reposo y poder encontrar plena satisfacción. No andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. En este día debían hablar las cosas santas de su Dios. Recordarlas, poder meditarlas, poder cantarlas. En este día tenían que precisamente hacer lo que habla en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 al 9. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios
de todo tu corazón y de toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en tus postes de tu casa y en tus puertas. Este versículo tenía que ser una realidad para el pueblo de Israel en el día de reposo. Meditar, hablar, recordar, recitar, leer su palabra. Y esto es algo que, mis amados hermanos, Dios le ha dado a su pueblo y que hermoso es, porque todos nosotros hemos podido meditar, contemplar cuando termina el culto. Una bendición que Dios le ha dado a esta iglesia. Termina el culto y cuáles son nuestras conversaciones, no solamente cuando termina el culto, yendo a nuestra casa, después al almorzar, durante la tarde. No es otra cosa que la palabra del Señor. El poder hablar del sermón, lo que la palabra del Señor aplicó a nuestras vidas. Eso es lo que el pueblo del Señor debía hacer en ese día de reposo. Pero estaba viendo sus propios deseos, sus propios deleites. El día de reposo se le había dado a ellos como un regalo para su pueblo, pero sin embargo, ellos no lo veían así y por eso, mis amados hermanos, se encontraba en esta condición. Mis amados hermanos, si sus corazones hubieran hallado realmente este deleite en Dios como su creador, como su redentor, como su protector, como su sustentador, habrían podido entender con mayor plenitud el día de reposo y habría sido realmente una delicia para sus almas. Dejar todas las cosas vanas de esta vida y realmente entregarse en adoración a Dios en alma, cuerpo y espíritu y todo nuestro ser en el día del Señor. Como dice, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras. Hay otros días para poder conversar. Hay otros días para poder hablar de otros temas, pero este día es el día del Señor. Y este día es que debemos recordarle a Él como nuestro Creador, como nuestro Redentor. Ahora, ¿cómo nosotros debemos recordar, cómo nosotros debemos ver el día de reposo? Nosotros, su pueblo. Como decía, para muchos esta es una enseñanza que hoy en día no debemos guardar. Pero Dios le dio este día a toda la humanidad en Adán. En Marcos lo vemos, en capítulo 2, versículo 27, también le dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Este día, nosotros, la iglesia, el pueblo del Señor, debemos dedicar para la contemplación de Dios como nuestro Creador también, quien nos hizo, quien nos formó, no nos creó desde el vientre de nuestra madre, nos tejió, Él nos creó, nos hizo, pero también para la contemplación nosotros como pueblo debemos verlo y el deleite que Él nos redimió también de nuestra vana manera de vivir. Fue nuestro Dios que también a nosotros, al igual que el pueblo de Israel, nos llamó de las tinieblas a esta luz admirable. Nos llamó de la oscuridad de nuestro conocimiento a la luz del conocimiento de nuestro amado Hijo. Y en esto nosotros como pueblo de Dios hoy en día debemos deleitarnos, gozarnos en el día del Señor, porque en otro tiempo nosotros estábamos perdidos, muertos en delitos y en pecado, pero Dios por su amor, por misericordia que nos amó, nos salvó, nos perdonó con su gracia, para que ahora nosotros seamos pueblo de Dios. Y en este día en especial nosotros tenemos que recordar de dónde el Señor nos sacó. ¿Qué fue lo que el Señor hizo por usted? ¿Qué fue lo que el Señor hizo por mí? Y esta es la gran pregunta en este día, mi amado hermano. ¿Qué fue lo que el Señor
hizo por usted para que usted venga en este día del Señor a congregarse en la comunión de los santos? ¿Qué es lo que le ha traído a usted en este día a la casa del Señor para poder alabar, para poder bendecir su nombre? Que el Señor, un día yo estando muerto en delitos y en pecado, Él me dio vida juntamente con Él. Por gracia soy salvo. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Él nos dio vida, nos perdonó, nos salvó. Los apóstoles entendieron que por medio de la resurrección de Cristo, el cambio del séptimo día de reposo, ahora al primer día de la semana. En Hebreos capítulo 4, el versículo 8 al 10 dice: porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Ahora, ¿quién es este que ha entrado en su reposo, que ha descansado de sus obras así como Dios de las suyas? Jesús, el mejor Josué, que le dio un reposo a su pueblo. El autor del libro de los Hebreos está diciendo que así como Dios descansó de toda su obra creativa al momento de poder hacer el universo, así también lo hizo Jesús después de efectuar la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo. Se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, como dice en Hebreos capítulo 1, versículo 3. Así que como Dios reposó después de la creación y le dio el descanso a todas sus criaturas en el séptimo día de reposo, de igual manera Jesucristo, al completar su obra redentora por su pueblo y habiendo resucitado, le dio a su pueblo el día domingo como el día de reposo. Bendito día. Por lo tanto, recordar su obra cada día domingo al venir a la casa del Señor, su obra hecha por nosotros en nuestra vida, este es el evangelio mismo que cada día domingo es predicado a nuestras vidas, a nuestros corazones. Es una razón, mis amados hermanos, ahora para el cuarto mandamiento, realmente poder amarlo por lo que Él hizo por nosotros. Y nace una pregunta aquí, mis amados hermanos, en este día del Señor, ¿hay algo más importante que hacer para nosotros en este día? ¿Habrá algo más importante para el pueblo de Dios hacer en este día, el día del Señor, el día de reposo? Este es el día, mis amados hermanos, donde la presencia del Señor se mueve en medio de su pueblo. Donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Y no importa, mis amados hermanos, como el año pasado, si a lo mejor el día domingo, el día del Señor, a lo mejor cae Navidad, cae Año Nuevo, o cae 18 de septiembre, o quizás cae la fecha del cumpleaños, o quizás cae la fecha del aniversario. Como decía la palabra, deja de andar en tus propios caminos. Este es el día del Señor. Este es el día de aquel que te rescató. Este es el día de aquel quien te creó. No es tu día, es el día del Señor. Y en este día el pueblo de Dios, Señor, tiene que encontrar delicia, satisfacción plena en el Dios del día del reposo. Es el día, mis amados hermanos, que nuestras fuerzas son renovadas por el Señor de este día. Es el día que Dios habla en nuestros corazones y nos confronta por su palabra.
¿Cuántas veces, mis amados hermanos, en este día hemos llegado muchas veces sin fuerzas? Hemos llegado quizás con nuestro pecado, tentados, luchados con nuestro pecado, pero llegar aquí en el día de reposo a la comunión de los santos, y Dios por medio de su palabra, por medio de los sacramentos, imparte gracia para su pueblo, imparte vida para su pueblo. ¿Cuántas veces este día de reposo ha sido una realidad en nuestras vidas y hemos sido realmente bendecidos por el Señor del día de reposo? Es el día de salud, es el día de salvación, es el día que se anuncia el Evangelio para su pueblo, es el día que los pecadores pueden pasar de muerte a vida por la predicación de su palabra, por la obra de su Espíritu Santo. Es el día de la comunión de los santos que podemos ver, abrazar, estrechar a nuestros hermanos que han sido también salvados, que han sido también redimidos. Y en esto podemos deleitarnos al vernos, al gozarnos, al ver la obra de Cristo también en la vida de nuestro hermano. Es un día del verdadero deleite para la iglesia, para el pueblo de Dios. Es el día que también recordamos, mis amados hermanos, gloriosamente, que nuestro Señor ya no yace en una tumba vacía, sino que Él resucitó con poder y con gloria, venció la muerte y se sentó a la diestra de Dios el Padre, y que hoy día está allí intercediendo por su pueblo. Que esa acta de los decretos que no era contraria, Él la exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz del Calvario, y Él resucitó y hoy día vive, y por Él nosotros vivimos. Y esto es lo que celebramos, y esto es lo que recordamos, nos deleitamos en el Señor del día de reposo. Es el día que nosotros recordamos con mucha esperanza, aguardando también para poder un día disfrutar. Y prontamente, mis amados hermanos, también el gran día del Señor, el cual ese día no va a tener fin. Y vamos a poder gozar, disfrutar, deleitarnos en aquel eterno día con aquel que nos amó, con aquel que nos redimió, y le alabaremos y nos gozaremos eternamente con Él en el gran día del Señor. Y este día que el Señor Jesucristo nos ha dado pleno descanso, plena satisfacción en Él por su obra consumada en la cruz del Calvario, es también referencia a ese gran día del Señor, en el cual ya no va a haber bendición final para poder regresar a nuestros hogares. No va a haber término de jornada para después al siguiente día ir a laborar, a trabajar durante el resto de la semana, sino que va a ser el gran día del Señor, que su pueblo, su iglesia que compró, redimió con su sangre, disfrutaremos y gozaremos con Él en su eterno reposo. Es el día que aguarda su iglesia. Para finalizar, solamente quiero mencionar dos incisos que dice el libro de orden sobre la santificación del día del Señor. En el capítulo 47, el verso 6. Dice: cada persona y familia deberá prepararse desde la mañana para la comunión con Dios en sus ordenanzas públicas, leyendo la Escritura, meditando en santidad, orando en secreto y en privado por sí mismo y en intercesión por otros, especialmente por su ministro, para que Dios lo ayude y lo bendiga en su ministerio. El inciso 7 dice que el tiempo que no transcurra en la adoración pública se use en oración, en lectura devocional, especialmente en el estudio de las Escrituras, en meditación, en el catequesis, en conversaciones religiosas, cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, visitando a los enfermos, ayudando a los pobres, enseñando a los ignorantes y
enseñando a los ignorantes en descanso santo, realizando tareas que sean de carácter piadoso, caritativo y misericordioso. Este es el día que Dios ha dado a su pueblo. Este es el día que Dios ha dado a su iglesia para que nos gocemos y nos deleitemos en nuestro Redentor. Oremos. Padre Santo Celestial, nuestro corazón, Señor, no es muy distinto al pueblo, Señor, de Israel. Muchas veces, Señor, frío, apático, Señor, faltando, Señor, a este cuarto mandamiento, Señor, faltando a tu palabra. Pero cuánta gracia, Señor, encontramos en ti. Cuánta misericordia, Señor, dada para tu pueblo, Señor. Que en ti, Señor, realmente encontramos descanso. Que en ti, Señor, realmente encontramos deleite. Que en ti realmente, Señor, encontramos satisfacción. Y ninguna cosa de esta vida, ningún pasatiempo, ningún placer de esta vida tiene comparación alguna, Señor, al deleite, al gozo, a la satisfacción que encontramos, Señor, en ti, en este tu día, Señor. Que esta tu palabra, Señor, infunda aliento en nuestros corazones. Que esta tu palabra infunda gozo, Señor, en nuestros corazones. Y poder recordar nuevamente, Señor, el Evangelio. Que nosotros también estábamos perdidos, lejos de ti, sin esperanza. Pero hoy, Señor, nosotros tenemos vida. Y vida en Cristo, Señor, por tu obra. Celebremos, Señor, a Porfía, al autor, Señor, de a quien nos dio este buen don, este tu día, el día de reposo. Amén.